La realidad que experimentamos no es más que un reflejo de nuestra propia mente. Todo lo que ves, sientes y percibes no es un hecho objetivo, sino una interpretación creada por tu cerebro. ¿Y si te dijera que lo que consideras como verdad no es más que una ilusión? Jacobo Grinberg dedicó su vida a desentrañar este misterio, y sus descubrimientos desafían todo lo que crees saber sobre la existencia. Desde muy joven, Grinberg se sintió fascinado por el poder de la mente y su capacidad para modificar la realidad. No se conformó con los límites de la psicología tradicional y comenzó a explorar terrenos que pocos se atrevían a pisar. Se sumergió en el estudio de la conciencia, la percepción y los secretos ocultos de las culturas chamánicas. Fue en estos estudios donde descubrió algo que cambiaría para siempre la forma en que entendemos nuestra conexión con el universo. Imagina por un momento que todo lo que ves es una proyección de tu mente, que la realidad que crees inmutable es en realidad moldeable. No se trata de una teoría filosófica sin fundamento, sino de un principio que Grinberg estudió a través de la neurociencia y la tradición ancestral. Él lo llamó la teoría sintérgica, un modelo que propone que la realidad es una construcción generada por la interacción de la mente con un campo energético más grande, un tejido de información del cual todos formamos parte. Si esto es cierto, significa que el mundo no existe fuera de ti de la forma en que lo percibes. Significa que todo lo que experimentas, tus relaciones, tus miedos, tus limitaciones y hasta tus triunfos, es una manifestación directa de tu propia estructura mental. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Si la realidad es una construcción mental, entonces tú tienes el poder de modificarla. Pero, ¿qué significa esto en términos prácticos? Piensa en esos momentos en los que la vida parece estar en tu contra. Situaciones repetitivas, patrones de dolor, obstáculos que aparecen una y otra vez. Según Grinberg, estas experiencias no son azarosas, sino manifestaciones de la forma en que has programado tu percepción. Si vives desde el miedo, atraerás situaciones que refuercen ese miedo. Si crees en la escasez, verás pobreza en todas partes. Pero si cambias la estructura de tu mente, cambiarás la manera en que la realidad se despliega frente a ti. Los chamanes con los que trabajó Grinberg conocían este secreto. No necesitaban laboratorios ni ecuaciones para entender que la mente moldea la realidad. Por eso podían realizar curaciones inexplicables, leer los pensamientos de otros y alterar su entorno con lo que parecían ser actos de magia. Pero no era magia. Era conocimiento aplicado sobre la naturaleza de la conciencia. Ahora, la gran pregunta es: ¿cómo podemos acceder a este conocimiento? Grinberg hablaba de un proceso de entrenamiento mental, un método para expandir la conciencia más allá de los límites convencionales. Afirmaba que la mayoría de las personas viven en un estado de percepción restringida, atrapadas en una visión limitada del mundo que les impide ver más allá de la ilusión de la materia. Para romper esta barrera, es necesario entrenar la mente, desarrollar la capacidad de percibir sin filtros, sin las distorsiones impuestas por el condicionamiento social. Uno de los ejercicios que Grinberg exploró en sus investigaciones consistía en la observación sin juicio. Un experimento simple, pero profundo. Implicaba mirar la realidad sin imponerle interpretaciones previas. Solo observar, sin etiquetar, sin tratar de controlar. Lo que descubrió fue sorprendente. Cuando una persona lograba sostener este estado de observación pura, su percepción de la realidad comenzaba a cambiar. Los límites entre el observador y lo observado se difuminaban, y ocurrían fenómenos que la ciencia convencional no podía explicar. Los que practicaban esta técnica reportaban un incremento en su intuición, una mayor conexión con las personas y, en algunos casos, experiencias de sincronicidad tan precisas que desafiaban cualquier explicación lógica. Pero Grinberg fue más allá.
no solo estudió estos efectos desde una perspectiva espiritual, sino que también intentó validarlos con la ciencia. Mediante experimentos con electroencefalogramas, observó cómo dos cerebros podían sincronizarse sin necesidad de contacto físico. Es decir, dos personas, separadas por distancia, podían influenciarse mutuamente a nivel neuronal, como si sus mentes estuvieran conectadas a través de un campo invisible. Si esto es cierto, significa que nuestras mentes no están aisladas, sino que forman parte de una red interconectada de información. Lo que piensas y sientes no solo afecta tu realidad, sino que también tiene un impacto en los demás. Ahora, piensa en las implicaciones de esto en tu vida. Si cada pensamiento tiene el poder de modificar tu entorno, ¿qué tipo de realidad estás creando para ti mismo? ¿Cuánto de lo que experimentas es producto de tu propia mente? Y lo más importante, si tienes la capacidad de cambiarlo, ¿por qué no lo estás haciendo? Este conocimiento es tan poderoso que, de ser entendido y aplicado masivamente, cambiaría la estructura misma de la sociedad. No es casualidad que Greenberg desapareciera en circunstancias misteriosas. Su trabajo desafiaba el paradigma de la realidad tal como lo conocemos y amenazaba con liberar a las personas del control de sus propias limitaciones mentales. Lo cierto es que su legado sigue vivo. Sus investigaciones abrieron una puerta a una nueva forma de ver el mundo, una en la que la conciencia no es un fenómeno aislado del cerebro, sino la clave para comprender la verdadera naturaleza del universo. El mensaje de Greenberg es claro. La realidad no es lo que crees que es lo que tú decides que sea. Y si tienes el coraje de explorar los límites de tu propia mente, descubrirás que el mundo es mucho más vasto, mucho más mágico y mucho más maleable de lo que jamás imaginaste. Y ahora dime, ¿estás listo para empezar a ver más allá de la ilusión? Para entender el verdadero alcance del trabajo de Jacobo Greenberg, es fundamental hablar de uno de sus descubrimientos más enigmáticos: la existencia de una matriz de información que lo abarca todo. No es una idea abstracta ni una simple especulación filosófica. Greenberg sostenía que esta matriz es el fundamento mismo de nuestra experiencia de la realidad. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que el universo no está compuesto solo de materia, sino también de un entramado de información y energía en el que cada pensamiento, cada emoción y cada acto están conectados. La realidad que ves a tu alrededor no es un mundo externo e independiente de ti, sino una proyección de esta matriz a través de tu percepción. Los chamanes con los que trabajó Greenberg ya conocían este principio, aunque lo explicaban de manera diferente. No hablaban de neurociencia ni de campos de información, pero tenían un conocimiento profundo sobre cómo alterar la percepción, para acceder a niveles de realidad que la mayoría de las personas no pueden ver. Greenberg tuvo la oportunidad de trabajar con la chamana mexicana Pachita, una de las figuras más misteriosas de la espiritualidad latinoamericana. Pachita realizaba operaciones quirúrgicas sin herramientas médicas, sin anestesia y sin generar dolor en sus pacientes. Según sus testigos, extraía órganos, eliminaba tumores y realizaba curaciones imposibles, todo a través de un conocimiento que escapaba a la lógica convencional. Pero lo más impactante no era lo que hacía, sino cómo lo hacía. Pachita afirmaba que no era ella quien realizaba las curaciones, sino que era un canal para una energía superior, un campo de información al que todos estamos conectados. Cuando Greenberg estudió sus prácticas, se dio cuenta de algo sorprendente. Su manera de entender la realidad coincidía con su propia teoría científica sobre la matriz. Lo que los chamanes llaman energía, Greenberg lo veía como un campo de información pura. Lo que llamaban espíritus, él lo interpretaba como frecuencias de conciencia más allá de la percepción ordinaria.
Si esto es cierto, significa que nuestra mente tiene el potencial de acceder a una realidad mucho más profunda de lo que imaginamos. Pero aquí viene la pregunta clave. Si tenemos esta capacidad, ¿por qué no somos conscientes de ella? La respuesta es sencilla y aterradora al mismo tiempo. Desde el momento en que nacemos, somos programados para percibir la realidad de una manera limitada. Nos enseñan que el mundo es fijo, que la materia es lo único que existe y que todo lo que no se puede medir es solo superstición. Pero los chamanes saben algo que la ciencia apenas está comenzando a descubrir. La percepción puede expandirse, y cuando eso sucede, la realidad misma cambia. Greenberg estaba convencido de que el cerebro humano tiene la capacidad de modificar su estructura de percepción para acceder a otros niveles de realidad. No se trata de magia ni de fantasía, sino de una reconfiguración del sistema nervioso que nos permite interpretar la matriz de formas completamente nuevas. Piensa en esto por un momento. Si toda tu vida has visto el mundo a través de una ventana pequeña y de repente esa ventana se abre por completo, lo que verás será algo que antes ni siquiera podías imaginar. No porque no existiera antes, sino porque no tenías la capacidad de percibirlo. Ahora bien, la clave de este conocimiento no es solo entenderlo, sino aplicarlo. Según Greenberg, hay 3 formas principales de comenzar a entrenar tu mente para percibir más allá de la ilusión. La práctica de la atención plena. La realidad se construye con los pensamientos y las emociones que generamos cada segundo. Si vives en un estado constante de distracción, tu mente sigue atrapada en los patrones que el sistema te ha impuesto. Pero cuando comienzas a observar tus pensamientos sin juzgarlos, sin identificarlos como absolutos, empiezas a darte cuenta de que puedes cambiarlos. La reprogramación de creencias. Greenberg sostenía que nuestras creencias son filtros que limitan la percepción. Si crees que algo es imposible, tu mente simplemente lo bloqueará de tu realidad. Pero si comienzas a cuestionar esas creencias y reemplazarlas con otras más expansivas, la matriz responderá mostrando una realidad diferente. El desarrollo de la intuición. La intuición no es solo una corazonada sin sentido, sino un lenguaje real de la conciencia. Muchas de las decisiones más importantes que tomamos en la vida no vienen de un pensamiento lógico, sino de un conocimiento interno que no podemos explicar con palabras. Greenberg afirmaba que al desarrollar nuestra intuición, podíamos aprender a comunicarnos con la matriz de información directamente. Estos métodos pueden parecer simples, pero su poder radica en la constancia con la que se aplican. Lo más impactante de la investigación de Greenberg es que todo apunta a una conclusión innegable. La realidad no es lo que crees que es lo que permites que sea. Los chamanes ya lo sabían, lo usaban para curar, para alterar su percepción del tiempo, para conectar con otras formas de conciencia. Pero este conocimiento no es exclusivo de ellos. Es algo que todos podemos aprender, y aquí es donde las cosas se vuelven aún más profundas. Greenberg no solo estudió estos fenómenos, sino que los documentó. Durante años, recopiló información que podría haber cambiado por completo nuestra comprensión de la mente y la realidad. Pero en 1994 desapareció sin dejar rastro. Su investigación quedó inconclusa y hasta el día de hoy su destino sigue siendo un misterio. ¿Qué fue lo que descubrió que lo llevó a desaparecer? Hay muchas teorías al respecto. Algunos creen que su conocimiento era demasiado peligroso, que desafiaba el sistema de control sobre la percepción humana y que alguien decidió silenciarlo. Otros piensan que su propia experimentación con la conciencia lo llevó a un nivel de realidad del cual nunca regresó. Lo que sí es seguro es que su legado sigue vivo. Y ahora, la responsabilidad de descubrir estos secretos recae en nosotros. Si todo lo que has escuchado hasta ahora es cierto, entonces hay algo que debes preguntarte. ¿Qué parte de tu realidad
has estado aceptando sin cuestionar? ¿Qué podrías cambiar si supieras que todo lo que experimentas es una proyección de tu propia mente? Si la respuesta a esta pregunta te intriga, entonces estás listo para dar el siguiente paso. Si todo lo que experimentamos es una proyección de nuestra propia mente, entonces la clave para transformar nuestra realidad no está fuera de nosotros, sino en la manera en que interpretamos y procesamos la información. Jacobo Greenberg entendía esto a la perfección, y por eso dedicó su vida a estudiar cómo la conciencia puede expandirse más allá de los límites convencionales. La pregunta que pocos se atreven a hacerse es: ¿cómo podemos aplicar este conocimiento en nuestra vida diaria? Porque entender que la realidad es una construcción mental es solo el primer paso. Lo verdaderamente importante es aprender a moldearla a nuestro favor. El problema es que la mayoría de las personas ni siquiera consideran la posibilidad de que su percepción está manipulada. Creemos que el mundo es como lo vemos porque así ha sido siempre. Pero lo que no entendemos es que nuestra forma de ver la realidad es el resultado de un condicionamiento profundo. Desde pequeños, nos enseñan a aceptar ciertos límites como absolutos, a creer que algunas cosas son imposibles y a ignorar todo aquello que no encaja dentro del paradigma establecido. Pero hay momentos en la vida en los que algo nos sacude, un evento inesperado, una experiencia inexplicable, un instante en el que sentimos que hay algo más allá de lo que conocemos. Esos momentos son destellos de la verdad, grietas en la ilusión que nos permiten ver por un instante que la realidad no es tan rígida como nos han hecho creer. Lo que Greenberg descubrió es que podemos aprender a generar esos momentos de manera intencional. No tenemos que esperar a que ocurran por accidente. Podemos entrenar nuestra percepción para romper los límites de la mente condicionada y acceder a un nivel más profundo de realidad. El primer paso para lograrlo es cuestionar todo lo que creemos saber. No dar nada por sentado. Cada vez que asumas que algo es de una manera determinada, pregúntate: ¿y si no fuera así? ¿Y si la realidad fuera mucho más flexible de lo que creo? El segundo paso es desarrollar la capacidad de estar presente. La mente humana está constantemente atrapada en el pasado o en el futuro, reviviendo experiencias o anticipando eventos que aún no han ocurrido. Pero cuando logramos estar plenamente presentes, algo extraordinario sucede. Nuestra percepción comienza a expandirse. Los colores parecen más vivos, los sonidos más nítidos, las conexiones con los demás más profundas. Es en ese estado donde empezamos a experimentar la realidad de una manera diferente. El tercer paso es aprender a moldear la realidad mediante la intención. Si todo lo que experimentamos es una construcción mental, entonces nuestros pensamientos y emociones tienen un impacto real en la forma en que se manifiesta el mundo a nuestro alrededor. Esto es algo que los chamanes con los que trabajó Greenberg sabían perfectamente. No se trataba de un simple pensamiento positivo o de afirmaciones superficiales, sino de una alineación profunda entre lo que pensamos, sentimos y experimentamos. Hay quienes logran dominar este proceso y comienzan a experimentar lo que llamamos sincronicidades, eventos aparentemente aleatorios que, cuando los analizamos, tienen un significado profundo. Son señales de que nuestra mente está interactuando de manera más consciente con la matriz de la realidad. Pero aquí es donde las cosas se ponen aún más inquietantes. Si esta información llegara a más personas, si cada individuo entendiera el poder que tiene sobre su propia realidad, ¿qué pasaría con las estructuras que han controlado la percepción humana durante siglos? ¿Qué pasaría con los sistemas que dependen de que las personas vivan en un estado de miedo y limitación? Tal vez por eso el trabajo de Greenberg no es ampliamente difundido. Tal vez por eso desapareció de la forma en que lo hizo.
Lo cierto es que, si estás escuchando esto, si has llegado hasta aquí, no es casualidad. De alguna manera, esta información ha encontrado su camino hasta ti porque estás listo para recibirla. Ahora depende de ti decidir qué hacer con ella. Puedes ignorarla y seguir viviendo dentro de los límites impuestos por el sistema, o puedes comenzar a cuestionar, a explorar, a experimentar por ti mismo si lo que Greenberg descubrió es real. La verdadera transformación comienza cuando te atreves a ver más allá de lo que te han enseñado, cuando decides no aceptar la realidad como algo fijo, sino como un campo de posibilidades infinitas que puedes aprender a moldear. Este no es el final del mensaje, es solo el comienzo. Porque una vez que despiertas a esta verdad, ya no puedes volver a ver el mundo de la misma manera. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Algo dentro de ti resonó con este mensaje, con la idea de que la realidad no es algo fijo, sino algo que puedes moldear, algo que responde a tu propia percepción y conciencia. Lo que Jacobo Greenberg descubrió no era solo una teoría, era una revelación sobre el verdadero poder que poseemos, pero que, por siglos, nos han enseñado a ignorar. Ahora la pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? Puedes dejar que sea solo una idea más, algo interesante que escuchaste y luego olvidaste, o puedes comenzar a aplicar estos principios en tu vida, a cuestionar lo que crees real, a expandir tu percepción y a experimentar el mundo de una manera que pocos se atreven. El mundo en el que vivimos está diseñado para mantenernos distraídos, atrapados en preocupaciones, en problemas sin solución, en un ciclo interminable de limitaciones que nos impiden darnos cuenta de la verdad más poderosa, que tú tienes la capacidad de cambiar tu realidad. Y si este mensaje resonó contigo, no permitas que se quede solo en ti. Comparte este conocimiento, porque entre más personas despierten a esta realidad, más fuerte será el impacto. La conciencia colectiva es una red viva, y cuando una mente se expande, abre la puerta para que muchas otras lo hagan también. Déjame un comentario aquí abajo y dime qué parte de este mensaje hizo clic en ti. ¿Qué ideas te dejaron pensando? ¿Qué experiencias has tenido que te han mostrado que la realidad es mucho más de lo que parece? Cada comentario no solo ayuda a que este contenido llegue a más personas, sino que también nos permite conectar, compartir y crecer juntos. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Aquí seguimos explorando los misterios de la conciencia, los secretos que han permanecido ocultos por siglos y el conocimiento que puede transformar nuestra forma de ver el mundo. El cambio comienza cuando decides cuestionar, cuando eliges abrir los ojos y mirar más allá de lo que siempre te han dicho que es real. Si sientes que algo dentro de ti está despertando, confía en eso, porque ese es el primer paso hacia una nueva forma de vivir, de experimentar y de crear tu propia realidad. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, la verdad siempre ha estado ahí, esperando a que decidas verla.